Un saludo a todas las personas que estén viendo el video. En este vamos a resolver una serie de ejercicios con polígonos regulares. Para ello vamos a necesitar las siguientes fórmulas, por lo que les recomiendo que tome pausa y tome una captura de pantalla o bien escriba las siguientes fórmulas en una ficha. Muy bien, entonces dicho esto, voy a empezar con el primero de los ejercicios. Muy bien, dice así. En el siguiente pentágono regular, el lado mide 7 y dice que determina lo siguiente y se pide la cantidad total de diagonales, las diagonales desde un vértice, sumatorio de los ángulos internos y otras más. Entonces yo voy a empezar a resolver este ejercicio con las fórmulas que presenté al inicio del video. Entonces, iniciando la solución dice que D es la cantidad total de diagonales y la fórmula es n por n-3 entre 2. En este caso sabemos que n es la cantidad de lados que tiene el pentágono. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5. Entonces, como n es igual a 5 porque es un pentágono, entonces vamos a cambiar la n por 5 en esta fórmula anterior. Esto nos quedaría del siguiente modo, fíjese, nos quedaría 5 multiplicado por 5 menos 3 entre 2. Voy a resolver esto en la calculadora. Entonces me quedaría así. Escribo la fracción. Escribo 5 multiplicado. Acuérdense que hay un por ahí que se sobreentiende. Escribo 5 menos 3. Cierro el paréntesis. Bajo con el cursor. 2 ahí abajo. La tecla igual. Y resulta que eso me da 5. Entonces quiere decir que la cantidad total de diagonales que yo puedo trazar en este pentágono es de 5. Entonces voy a escribir la respuesta aquí en la parte izquierda. Entonces la cantidad total de diagonales es 5. Lo siguiente que se me pide es las diagonales desde un vértice. Entonces para eso también hay una formulita y dice que las diagonales desde un vértice está dado por n-3, en donde n es la cantidad de lados, o sea, el mismo 5. Entonces, las diagonales desde un vértice sería 5 menos 3 y 5 menos 3 es claro que es 2. Entonces quiere decir que desde un vértice solo voy a poder trazar dos diagonales. Voy a escribir la respuesta aquí. Muy bien, ¿qué es lo que esto me indica? Bueno, primero que me diga que las diagonales desde un vértice es 2, quiere decir, por ejemplo, si me ubico desde el D, voy a trazar una diagonal, fíjese, no puedo trazar a E porque E sería un lado, ¿no? Entonces se trata de el segmento que une dos vértices no seguidos o no consecutivos. Entonces ahí tendría uno y desde D hasta B tendría otra. Fíjese que ya no voy a poder trazar ninguna otra diagonal desde este vértice. Entonces igual pasa con E. Desde E yo solamente voy a poder trazar dos diagonales, fíjese. Desde E hasta D y desde E hasta B. ¿Ok? Lo mismo pasa desde A. Desde A solo podría trazar dos diagonales, fíjese. Desde A hasta D y desde A hasta C. Entonces fíjese desde aquí hasta aquí. Igual pasa con B, solo voy a poder trazar dos diagonales que salgan de B. 1, 2 que ya están trazadas. Igual con C, solo voy a poder trazar dos diagonales que ya están trazadas, 1 y 2. Si usted se fija, ya no puedo trazar ninguna otra diagonal. ¿Cuántas diagonales en total tenemos? Contemos. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, 5 diagonales en total es lo que se pueden trazar en este pentágono. Muy bien, siguiendo, lo próximo que se pide es la sumatoria. Este símbolo significa sumatoria de los ángulos internos. Entonces, antes de iniciar con esto, voy a recordar lo que es un ángulo interno. Es el que se forma en la parte interior del polígono entre dos lados consecutivos. Entonces, por ejemplo, este que voy a trazar acá, eso es un ángulo interno, este otro, este otro, este otro
y este otro. Tenemos 5 ángulos internos. Que dicho sea de paso, la computadora, fíjese que ya me está dando la medida, me está diciendo que cada ángulo interno mide 108. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es comprobar por qué esta medida de 108 mediante las fórmulas. Muy bien, entonces lo primero que se nos solicita es la sumatoria de los ángulos internos. Entonces voy a escribir por acá la fórmula. La sumatoria de los ángulos internos, la fórmula es 180 por n-2, en donde n es la cantidad de lados, o sea, 5. Entonces cambio la n por 5 en la siguiente fórmula. Entonces me quedaría 180 por 5 menos 2. Esto lo puedo resolver aquí. Entonces escribo 180 multiplicado por 5 menos 2, tecla igual, y resulta que esto me da 540. Quiere decir que si yo sumo 108 más 108 más 108 más 108 más 108, o sea, la sumatoria de los ángulos internos debería darme 540, tal y como plantea la fórmula. Entonces, le dejo de tarea para que usted lo compruebe. Muy bien, escribimos la respuesta en el lado izquierdo aquí. Ahí ya tenemos que eso mide, la sumatoria es de 540 grados. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la medida del ángulo interno, que ya sabemos que es 108, pero de igual manera vamos a comprobarla mediante la fórmula. Entonces, la formulita dice que la medida del ángulo interno es 180 por n-2 dividido todo entre n. Entonces, ya sabemos que esta n es la cantidad de lados, que en este caso, en este ejercicio, es 5. Entonces, vamos a escribir acá 180 multiplicado por n-2. Muy bien. Que antes voy a cambiarlo por aquí, fíjese, la n vale 5, entonces ya en la calculadora me quedaría por 5 menos 2, cierro y en el denominador escribo el 5. Apretamos la tecla igual y eso nos da el 108. El 108 que ya la computadora nos lo había arrojado, fíjese. Entonces 108 y vamos a escribir la respuesta de este lado para que nos quede acá. Muy bien. Lo siguiente que se solicita es la medida del ángulo central. Entonces, recordemos que el ángulo central es el ángulo que se forma entre dos radios consecutivos, es decir, este ángulo en café de acá sería uno de los ángulos centrales de este polígono. Entonces este ángulo café sería un ángulo central. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular cuánto es que mide. Para ello vamos a usar la formulita del ángulo central. Dice que la medida del ángulo central es 360 entre n, en donde n es la cantidad de lados del polígono, o sea 5. Entonces lo cambio la n por el 5, me quedaría 360 entre 5. Eso lo puedo resolver mediante la calculadora. Entonces me quedaría 360 entre 5. Oprimo la tecla igual y esto me da 72 grados. Quiere decir que el ángulo central, este ángulo en café y cualquier otro ángulo central mediría 72 grados. Escribo la respuesta en la parte izquierda. Muy bien. Y lo siguiente que se pide es la sumatoria de los ángulos externos. Ok, entonces, según las fórmulas, ya sabemos que la sumatoria de los ángulos externos siempre es de 360 grados. O sea, ahí no hay nada que hacer, es invariante ese dato. Lo siguiente que vamos a calcular sería la medida del ángulo externo. Muy bien. Entonces, vamos a escribir la fórmula del ángulo externo, que sería 360 entre n. Fíjese que
esta fórmula es igual que el ángulo central, o sea, va a medir exactamente lo mismo que el ángulo central. El ángulo externo y el ángulo central medirían igual, ¿verdad? Entonces me quedaría que la medida sería de 360 entre 5. Y eso, como ya lo hicimos en la calculadora, fíjense, incluso aquí lo tengo, me da 72. Entonces, eso lo escribimos acá en esta parte, junto a las otras respuestas. Recordemos que el ángulo central es el que se forma a partir de la prolongación de uno de los lados. Entonces, ¿qué es este 72? Entonces, básicamente, si yo decido alargar este lado de acá, fíjese, desde D hasta C, voy a alargar este lado allí. Allí tendría un ángulo externo. ¿Cuál sería este ángulo? Vamos a verlo. Sería... Ópale, vamos a ver. Sería este ángulo de acá. Vamos a ver qué pasó. Sería este ángulo de allí. Ajá, sería este ángulo de acá. Quiere decir que este angulito de acá es un ángulo externo y mediría 72 grados, tal y como lo calculé. Muy bien. Muy bien, a continuación lo que vamos a calcular es el radio y la apotema, que son las siguientes dos cosas que se me pide calcular. Entonces, necesitamos saber que el radio y la apotema siempre la vamos a calcular mediante el uso de la ley de senos. Entonces, primero que todo, lo que vamos a necesitar es determinar un triángulo que me permita realizar ese cálculo. Eso es algo que podemos llamar algo así como un triángulo mágico, un triángulo especial. Y ya les explico a continuación de qué se trata. Entonces, en este triangulito que tengo, en este que estoy delineando con el cursor, yo lo que voy a hacer es que voy a trazar la apotema. Recordemos que la apotema es esta que acabo de escribir aquí, que acabo de trazar en gris. La apotema va desde el centro del polígono hasta la mitad del lado. En este caso, este puntico aquí donde tengo la manita sería la mitad del lado, o sea, el punto medio del lado AB. Recordemos que la apotema siempre es perpendicular a ese lado, quiere decir que aquí se me va a formar un ángulo recto. Ahí donde está ese cuadrito va a medir 90 grados el ángulo. Muy bien. Entonces, ¿qué es importante saber? Bueno, lo que tenemos que saber acá es que el triángulo mágico es este que voy a colorear en este momento. Fíjese, este en celeste. Este es el triángulo mágico. Es el triángulo cuyos lados son una apotema por acá, un radio como hipotenusa y la mitad del lado del polígono. Entonces, fíjese que esto que estoy delineando acá, esto no es el lado completo, sino que es la mitad, ¿verdad? Porque acuérdense que este era el punto medio del lado. Este es el apotema y este es el radio. Entonces, de aquí, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que este pedacito, desde el punto medio hasta B, va a medir 3.5. ¿Por qué? Porque al comienzo se me decía que el lado mide 7 centímetros. Entonces, si yo vengo acá en la calculadora y hago 7 dividido entre 2, ¿verdad? Porque es la mitad, eso me quedaría 7 medios, que si lo paso a decimales sería 3.5. Entonces quiere decir que este pedacito mide 3.5. Este apotema, resulta que el apotema no sé cuánto mide, de hecho se me está preguntando, fíjese, de apotema no la sé. Entonces, por esa razón es que yo le voy a poner la variable a. Ok. Y el radio también, que no sé cuánto mide, de hecho se me está preguntando, le voy a poner la variable r justamente allí donde está el radio. Muy bien, entonces resulta que yo ya aquí tengo el triángulo mágico del que les estoy hablando, que me va a permitir calcular
tanto el radio como el apotema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este triangulito en celeste yo lo voy a dibujar por aquí en este lado, lo voy a dibujar incluso un poquito más grande para que sea más cómodo escribir en él. Muy bien, fíjese, ahí tengo, este triángulo es este mismo, nada más que lo amplié. Ok, entonces, fíjese, tengo el mismo ángulo recto en el mismo lugar, tengo el apotema en donde estaba en el dibujo original, tengo el radio, tengo el 3.5, fíjese, este triángulo lo agrandé acá. Muy bien, de igual manera, en este triángulo mágico que escribí, fíjese que voy a escribir dos ángulos, estos dos ángulos de acá, que voy a necesitar calcularlos. Pero vea usted que estos dos triángulos va a ser sumamente sencillo su cálculo, porque este, aquí donde tengo el cursor, es este mismo ángulo de acá, o sea, es la mitad del ángulo interno. Y vea que el ángulo interno, ¿cuánto medía el ángulo interno? Fíjese, aquí está 108. De hecho, la computadora me tiene puesta la medida ahí, 108. Entonces, este pedacito va a medir la mitad de 108. O sea, este, donde tengo el cursor, mide la mitad de 108. De igual forma pasa aquí, en este angulito de aquí arriba. Si usted se fija, este ángulo de acá es este de acá. Pero resulta que es la mitad del ángulo central. ¿Y el ángulo central cuánto medía? Fíjese, aquí lo tengo, 72 grados medía el ángulo central. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a calcular los semiángulos del ángulo central y el semiángulo interno, o sea, las mitades, para poder saber cuánto mide este y este. Entonces, el semiángulo central, es decir, este, todo completico este, medía 72. Por eso lo voy a dividir entre 2. Eso me dio 36. Fíjese, 72 entre 2, eso me da 36. De igual manera, el 108 medía el ángulo interno. Entonces, 108 lo divido entre 2, la tecla igual, me da 54. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que el ángulo superior, este va a medir 36 grados. Y el ángulo de acá va a medir 54 grados. Una vez que ya tengo este triangulito mágico, voy a proceder a utilizar la ley de senos. Por acá les voy a dejar la recomendación de un video para que usted recuerde cómo es que se utiliza la ley de senos y pueda avanzar sin ningún problema. Muy bien, entonces, la ley de senos plantea entonces que si tengo este ángulo de 54, el seno de 54 lo tengo que dividir entre el lado que está al frente de 54. En este caso, ¿cuál es el lado que está al frente de 54? El lado A. Entonces escribo seno de 54 dividido entre A. Y ahí tengo la primera fracción. De igual manera, tengo este 36, entonces el seno de 36 lo tengo que dividir entre el lado que está al frente de ese ángulo. ¿Cuál es el lado que está al frente de este ángulo de 36? El 3.5, entonces por eso escribo seno de 36 entre 3.5. Análogamente, este angulito de acá mide 90 grados, entonces el seno de 90 lo voy a tener que dividir entre lo que mide el lado que está al frente, en este caso R. Entonces fíjese que esto es básicamente la ley de senos. Aquí la dejé planteada. Muy bien, una vez que ya planteé la ley de senos, voy a proceder a calcular A, o sea, calcular la apotema. Esta línea en gris y que es esta misma, ¿verdad? Pero ampliada. Entonces, lo que yo voy a hacer es que si aquí tengo 3 fracciones, de estas 3 yo estoy obligado a utilizar solamente dos de estas 3 fracciones. Lógicamente la primera fracción estoy obligado a usarla. ¿Por qué? Porque es la que tiene la A y esa es la variable que me interesa averiguar. Entonces, definitivamente la primera la uso. ¿Por qué? Porque es la que tiene la letra que me interesa. La segunda, claro que la voy a usar porque tiene solo numeritos. Fíjese, seno 36 y abajo un 3.5. La tercera la tengo que descartar. ¿Por qué? Porque tiene esta R. Entonces, si yo uso el A,
la fracción que tiene la A y la fracción que tiene la R, lo que voy a hacer es que voy a complicar el cálculo. Más que complicarla, no podría resolverla, ¿verdad? Porque tendría dos letras juntas. Entonces, por eso tomo la primera fracción, voy a irla escribiendo de una vez. Entonces, tomo la primera fracción, ¿por qué? Porque tiene la A que ocupo calcular. Y tomo la segunda fracción, ¿por qué? Porque es la que tiene solo numeritos. La tercera no podría porque tiene la R y sería imposible calcularla conjuntamente con la A. Muy bien, entonces, una vez que tengo esto, ya sé cuáles dos fracciones voy a usar. Entonces, escribiéndolas, lo que voy a hacer es que voy a hacer una multiplicación en cruz, una multiplicación cruzada. Quiere decir que esta A la voy a multiplicar con el seno de 36 aquí arriba. Y este seno de 54 lo voy a multiplicar con este 3.5 de abajo, o sea, una multiplicación en cruz. Ahora, el asunto es que este seno de 36, cuando yo lo multiplico en cruz, le tocaría con la A. Por esta razón es que el seno de 36 va a quedar dividiendo. Fíjense en el siguiente paso. ¿Qué fue lo que sucedió acá? El 3.5 multiplicó al seno de 54. Pero ¿por qué el seno de 36 está abajo? Porque es al que le tocaba multiplicarse con la letra. Entonces siempre lo que le toque multiplicarse con la letra va a quedar dividiendo. O sea, queda aquí abajo. Una vez dicho esto, voy a proceder a meter toda esta fracción en la calculadora y ya estaríamos con ese primer cálculo listo. Entonces, 3.5 lo voy a multiplicar por el seno. Acuérdense que el seno es con la teclita sin. Seno de 54. Cierro la fracción, bajo con el cursor acá y abajo voy a escribir seno de 36. Cierro acá, aprieto la tecla igual y fíjese, me quedaría 4.81. Fíjese que como yo voy a usar solamente dos decimales, entonces voy a redondear. Yo me fijo en el tercer decimal. En este caso el tercer decimal es un 7. Si el tercer decimal es 5 o superior a 5, entonces yo le sumo 1 al segundo decimal. Si el tercer decimal es menor que 5, simplemente corto. Ok, por ejemplo, si aquí en lugar del 7 hubiese sido un 3, el resultado lo hubiera dejado 4.81. Pero como el tercer decimal es mayor o igual a 5, entonces yo le voy a sumar un 1 aquí. Entonces el resultado va a ser 4.82. Esto es a lo que se le conoce un redondeo. Entonces, fíjese que mi resultado en este caso sería 4.82. Ya sé cuánto mide esa apotema. Muy bien. A continuación, lo que voy a hacer es que voy a calcular R y lo voy a hacer por acá, en este lado. Entonces, para calcular R, me vengo otra vez aquí donde usé la ley de senos. Entonces, recordemos de igual manera, tengo tres fracciones. Entonces, para calcular R, no puedo usar las tres fracciones, solamente utilizo dos de ellas. ¿Cuáles voy a usar? Por supuesto que voy a usar la tercera. ¿Por qué? Porque la tercera fracción tiene la R que yo ocupo calcular. Y voy a usar la segunda. ¿Por qué? Porque es la que tiene los numeritos. La primera sería imposible. ¿Por qué? Porque me involucra una letra que desconozco, una letra A. Entonces voy a usar la segunda y la tercera fracción para calcular R. Fíjese, aquí las escribí. Una vez que he escrito esto, lo siguiente que voy a hacer es que voy a hacer una multiplicación en cruz. Es decir, este 3.5 le tocaría multiplicarse con el seno de 90. Y este seno de 36 le tocaría multiplicarse con la R. ¿Qué es lo que pasaría con este seno de 36 entonces? Claro, quedaría dividiendo. ¿Por qué? Porque es la que se multiplicaría con la letra. O sea, quedaría así. Fíjese, el 3.5 multiplicándose con el seno de 90 aquí arriba y el seno de 36 dividiendo. ¿Por qué? Porque es el que le tocaba multiplicarse con la R. Muy bien, una vez que tengo esto, voy a resolver esta fracción en la calculadora. Ok, vamos a correrlo un poco. Ahí.
Muy bien. Entonces, escribo la fracción y pongo 3.5 multiplicado por el seno de 90. Cierro acá y abajo escribiría el seno de 36. Cierro acá la tecla igual. Fíjese que me quedaría 5.95. Como voy a redondear a dos decimales, me fijo en el tercer decimal, que es un 4. Entonces, si aquí es un 4, simplemente corto. Dejaría el resultado en 5.95. Ok, escribo mi respuesta. Ahí está, 5.95. Y voy a escribirlas aquí, en la columna de resultados. Voy a escribir R y A. Entonces, lo escribo R y A. Ok. A continuación, lo que se va a calcular es el perímetro y el área, ya como los dos últimos puntos solicitados. Entonces, la formulita del perímetro es n por L, en donde n es la cantidad de lados del polígono y L es lo que mide un lado. Entonces, n, ¿cuántos lados tiene un pentágono? 5, por eso le puse 5 acá. L es lo que mide el lado. ¿Por qué pongo 7? Porque al inicio se me estaba diciendo, fíjense, en el ejercicio, en el encabezado, me estaban diciendo que el lado mide 7. Entonces, básicamente es que cada uno de estos lados mide 7. Entonces, si cada uno de los lados mide 7 y tengo 5 lados, entonces el perímetro, o sea, la orilla, todos los lados sumados, me daría 7 por 5, 35. Ese sería mi perímetro, o sea, la orilla del polígono. Ahí lo comprobamos. 5 por 7, ahí, listo. Muy bien. Trazo una línea y voy a escribir la respuesta para que no se me olvide aquí en la parte izquierda. Ok, finalmente voy a calcular el área de este polígono. La fórmula del área es perímetro por apotema entre 2. Fíjese qué fácil es calcular el área. Entonces, el perímetro de este polígono es 35. ¿Por qué 35? Si lo acabo de calcular arriba, fíjese. Aquí lo tengo escrito en la parte de las respuestas. Multiplicado por el apotema. ¿De dónde estoy sacando este apotema? Si lo acabo de calcular hace un momento. Fíjese que incluso ya tenía la respuesta anotada aquí. Era 4.82. Y escribo el 2 de la fórmula abajo. Entonces 35 por 4.82 entre 2. Vamos a realizar este cálculo allí. Me quedaría 35 por 4.82 allí, bajo, escribo el 2 de la fórmula, la tecla igual, cuando me dan fracción escribo el SD y me daría 84.35. Esa sería el área. Entonces voy a escribirla aquí en la columna de respuestas y pues ya tendríamos solucionado el ejercicio. Muchas gracias.